¿Te has preguntado alguna vez si alguien está espiando cada movimiento que haces en línea? Si tus mensajes privados, contraseñas o incluso tus conversaciones cotidianas están siendo vigiladas sin que te des cuenta. Imagina que cada vez que entras en tu banco en línea, alguien más está viendo tu pantalla. O que cada vez que envías un mensaje, una tercera persona está leyendo todo. ¿Te sientes seguro ahora? El 70% de los usuarios de Internet podrían estar infectados con algún tipo de spyware, sin siquiera saberlo. Esto significa que tu privacidad, tus datos financieros y hasta tus fotos personales pueden estar en manos de ciberdelincuentes en este mismo momento. Y lo peor, ni siquiera lo sospechas. Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, donde te enseñamos a cómo protegerte en el mundo digital. Yo soy Daniel y hoy vamos a descubrir si estás siendo espiado y lo que puedes hacer para eliminar a estos intrusos de tu vida digital. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría ser la diferencia entre estar seguro o ser una víctima más. Ahora que sabemos que el spyware es una amenaza real, es momento de entender exactamente qué es. Imagina por un momento que alguien tiene acceso por completo a todo lo que haces en tu dispositivo. Cada tecla que pulsas, cada página que visitas, cada mensaje que envías. Pues bien, eso es exactamente lo que hace el spyware. El spyware es un software malicioso que se instala en tu dispositivo sin que te des cuenta, sin tu consentimiento. Su único propósito es espiarte, robar tu información y enviarla a un tercero. Este tercero casi siempre es un ciberdelincuente que está esperando para usar esa información en tu contra o venderla al mejor postor. Existen varios tipos de spyware, cada uno diseñado para una misión específica. Keyloggers. Este tipo de spyware es como un ladrón en tu teclado. Registra cada tecla que pulsas, capturando contraseñas, mensajes y cualquier otra información personal que ingreses. Piensa en ello. Cada vez que escribes algo, alguien más podría estar viendo todo en tiempo real. Troyanos bancarios. Estos son aún más peligrosos. Se enfocan en robar información financiera, como los datos de tu tarjeta de crédito y las credenciales de tu banco. Un solo descuido y podrás ver tus cuentas vacías. Adware. Aunque suena menos peligroso, el adware rastrea tu actividad en línea para mostrarte anuncios dirigidos. Pero no solo se queda ahí, también puede comprometer tu privacidad y abrir la puerta a amenazas aún más graves. El impacto del spyware va más allá de lo que puedes imaginar. No solo afecta tu privacidad, sino que también puede poner en riesgo tu seguridad financiera. Y eso no es todo. Sabes que alguien podría estar espiando cada uno de tus movimientos, podría generar un estrés mental significativo, afectando tu bienestar y tranquilidad. Es como vivir con un intruso invisible en tu vida digital. Ahora que sabemos qué es el spyware, te estarás preguntando, ¿cómo es posible que algo tan peligroso se instale en tu dispositivo sin que te des cuenta? La respuesta es simple. Los ciberdelincuentes son expertos en camuflaje. El spyware puede infiltrarse en tus dispositivos de maneras tan sutiles que podrías no sospecharlo hasta que ya sea demasiado tarde. El spyware puede llegar a tu dispositivo de varias maneras. Descargas engañosas. Imagina que estás buscando un programa gratuito para editar fotos o un nuevo juego. Lo encuentras en un sitio web que parece legítimo, pero cuando descargas el archivo, no solo obtienes el programa que quieres, sino que también un extra indeseado. Este software malicioso se instala junto con el programa sin que te des cuenta. Correos electrónicos maliciosos. Otro método común es a través de correos electrónicos. Recibes un mensaje que parece ser de tu banco o de una tienda en línea en la que confías, abres el archivo adjunto o haces clic en el enlace y en segundos el spyware ya está en tu dispositivo, listo para espiarte. Sitios web comprometidos. ¿Alguna vez has visitado un sitio web y de repente una ventana emergente te indica que necesitas descargar algo para continuar? Estos sitios pueden estar infectados con un código malicioso que automáticamente descarga spyware en tu dispositivo. Ni siquiera necesitas hacer clic en nada, solo visitarlo puede ser suficiente. Aplicaciones móviles no verificadas.
En el mundo de las apps móviles, no todo es tan seguro como parece. Algunas aplicaciones que parecen inofensivas, incluso útiles, están diseñadas para espiarte. Por eso, es crucial que solo descargues apps desde fuentes oficiales y revise las opciones y permisos antes de instalarlos. Un ejemplo muy común es cuando descargas un programa gratuito. Te lo ofrecen como una herramienta increíble, pero lo que no te dicen es que, oculto en esa descarga, viene un software espía. Este spyware puede empezar a rastrear todo lo que haces en tu dispositivo, desde tus búsquedas en Google hasta tus contraseñas. Por eso, es esencial que solo descargues software desde fuentes oficiales y confiables. La realidad es que el spyware se esconde donde menos lo esperas, y una vez que se infiltra en tu dispositivo, puede ser extremadamente difícil de detectarlo. Por eso, la prevención es tu mejor defensa. Mantente alerta y siempre verifica 2 veces antes de descargar algo o hacer clic en algún enlace. Tu privacidad depende de ello. Entonces, ¿cómo puedes saber si tienes spyware en tu dispositivo? Detectarlo puede ser una tarea complicada, ya que está diseñado para ser lo más discreto posible. Pero incluso el spyware deja rastro, y si sabes qué buscar, puedes identificarlo antes de que cause más daño. Primero, presta atención a la velocidad de tu dispositivo. Si tu computadora o teléfono de repente se vuelve lento o empieza a fallar, puede ser una señal de que algo no está bien. El spyware consume recursos del sistema en segundo plano, lo que hace que tu dispositivo funcione más lento de lo habitual. Otra señal de advertencia son los anuncios invasivos. Si empiezas a ver ventanas emergentes, anuncios pop-up o te redirige a sitios desconocidos mientras navegas, podría ser un signo de adware, un tipo específico de adware como lo vimos anteriormente. ¿Has notado un consumo de datos inusual? Si tu dispositivo está usando más datos de lo normal y no puedes explicar por qué, podría ser que el spyware esté transmitiendo información desde tu dispositivo a un servidor remoto. Esto es una señal clara de que algo está sucediendo detrás de escena. Por último, si tu dispositivo empieza a comportarse de manera extraña, como abrir aplicaciones por sí solas o encender la cámara sin tu permiso, es casi seguro que algo anda mal. Estos son signos clásicos de que es un software malicioso está controlando tus dispositivos a distancia. Pero no te preocupes, hay formas de combatir esto. Existen herramientas como anti-malware y antivirus que pueden ayudarte a detectar y eliminar el spyware. Asegura de que estos programas estén siempre actualizados y realiza escaneos regulares en tu dispositivo. También puedes revisar manualmente las aplicaciones y procesos activos en tu dispositivo para ver si hay algo fuera de lo común. Si has llegado hasta aquí, es posible que estés preocupado de que tu dispositivo esté infectado con spyware. No te preocupes, porque hay pasos claros que puedes seguir para eliminarlos y protegerte en el futuro. El primer paso es ejecutar un escaneo de seguridad. Utiliza un programa de anti-malware confiable para hacer un escaneo completo de tu dispositivo. Estos programas están diseñados para detectar y eliminar el spyware de manera efectiva. Si no tienes uno instalado, ahora es el momento de hacerlo. A continuación, revisa y desinstala cualquier aplicación sospechosa. Si ves una app que no recuerdas haber instalado o que parece fuera de lugar, elimínala inmediatamente. A veces, el spyware se disfraza como una aplicación normal, así que revisa tu lista de apps con cuidado. Si el problema persiste, considera restablecer tu dispositivo a la configuración de fábrica. Esto eliminará los datos y configuraciones, incluyendo cualquier rastro de spyware. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus archivos importantes antes de proceder. Este es un último recurso, pero a veces es la única manera de asegurar de que tu dispositivo esté limpio. Pero recuerda, la mejor forma de lidiar con el spyware es prevenir su instalación desde el principio. Aquí te dejo algunas medidas que puedes tomar para protegerte en el futuro. Primero, descarga solo desde fuentes confiables. Evita descargar software, aplicaciones o archivos desde sitios no verificados o sospechosos. Esto reduce considerablemente el riesgo de infección. Mantén siempre tu software actualizado. Las actualizaciones
suelen incluir parches de seguridad que pueden bloquear las vulnerabilidades que el spyware aprovecha. Asegúrate de activar las actualizaciones automáticas si es posible. Instala y mantén protección anti-malware en todos tus dispositivos. Estos programas ofrecen una capa adicional de seguridad contra el spyware y otros tipos de malware. Recuerda, mantenerlos actualizados para que estén listos para enfrentar las amenazas más recientes. Por último, sé cauteloso con los correos electrónicos y mensajes. No hagas clic en enlaces ni descargues archivos de remitentes desconocidos. Muchos ataques de spyware comienzan con un simple clic en un lugar equivocado. Ahora que conoces los peligros del spyware y cómo protegerte, es crucial que tomes acción. La seguridad digital no es algo que podemos tomar a la ligera. Hoy en día, cualquiera de nosotros puede ser objetivo de un ciberataque y los delincuentes están siempre buscando nuevas formas de infiltrarse en nuestros dispositivos. El conocimiento es poder. Ahora que sabes cómo funciona el spyware y cómo evitarlo, estás mucho más preparado para enfrentar los desafíos de la era digital. Recuerda, el spyware puede estar en cualquier lugar, en un enlace que haces clic sin pensar, en una aplicación que descargas sin investigar o incluso en un correo electrónico aparentemente inocente. La clave para protegerte está en la prevención y en mantener tus dispositivos seguros y actualizados. Gracias por acompañarme en este video. Espero que hayas encontrado útil la información y que ahora te sientas más preparado para proteger tu seguridad digital. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video. Y mantente seguro.